Pedro, en el día de Pentecostés, tuvo que ponerse en pie y decirle a la gente: estos no están borrachos. Es el cumplimiento de lo que profetizó el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Lo que hemos visto en esta mañana, este alborozo, esta adoración, con mucha alegría, esta manifestación de gozo, no es simple emoción, es presencia divina. Es la fuente inagotable de la gracia del Altísimo, manifestada a través de su Espíritu Santo para alegrar el corazón de sus hijitos, de sus hijitas. Un momento como este produce liberación, trae alegría. Es un momento de terapia. Es un culto terapéutico. Es un culto sanador. Alegra, levanta el entusiasmo. Gloria al Señor. Yo sé que muchas personas hoy han expresado lo que hacía día no expresaban en su movimiento, en darle rienda suelta a sus emociones y alegrarse adorando a Dios. Aleluya. Yo quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 7 hasta el versículo 11. Gloria al Señor. Dios sigue siendo bueno, muy bueno. Gloria al Señor. Primera a los Corintios, capítulo 12, su versículo, gracias, 7 al 11. Gloria a Dios. ¿Tienen? Leemos la santa y bendita palabra de Dios para edificación del cuerpo que es la iglesia. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y al otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios
dador de dones, Dios sublime, Dios que llena, que bendice, que salva, que libera. Esta iglesia te adora, te exalta, se regocija en ti. Ahora, Dios, háblanos por tu palabra. Reparte como tú quieras en este día. Hemos tenido una manifestación de tu presencia. Ahora en tu presencia, equipa la iglesia. Da conforme a la multitud de tu misericordia. Escoge, llama, selecciona. En el nombre de Cristo, hazlo para la alabanza de tu nombre. Amén. Espíritu Santo, dones y avivamiento. En los últimos 30 años, el movimiento pentecostal a nivel casi del mundo ha ido perdiendo la motivación y la enseñanza acerca de los dones espirituales. Y a decir verdad, si queremos un gran avivamiento, si queremos ver un gran impacto del evangelio, necesitamos el equipamiento con los dones espirituales. El apóstol Pablo, aperturando esta carta, en el capítulo 12, versículo 1, nos da una amonestación. Dice: no quiero, hermanos, que ignoren los dones espirituales. En otra palabra, manuseenlo, búsquenlo, trabájenlo, llámenlo. Da la nota de la necesidad de los dones. En el texto sagrado, la Biblia, encontramos 4 listados principales que nos habla acerca de los dones. En el libro a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 6, nos da un listado de 7 dones, los cuales llaman dones de servicio. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 10, nos da un listado de 5 dones llamados dones ministeriales. En Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10, versículo 11, nos da 2 dones llamados dones de administración. Y en el texto leído de Primera Corintios capítulo 12, versículo 7 hasta el 11, nos da el listado de 9 dones, dividido en 3 grupos de 3 dones cada uno, clasificado de una manera interesantísima. Dones en la palabra, como palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. El segundo grupo, dones de poder, como fe,
milagros y sanidades, y don de discernimiento o de revelación, como es profecía, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. En una definición general, hablando acerca de dones o del don, en sentido general, la palabra don no es más que una dádiva, un regalo, un obsequio, algo inmerecido, algo que Dios pone en la mano del creyente. Pero cuando venimos a los dones espirituales, a los dones del Espíritu, a los dones que reparte el Espíritu, que imparte el Espíritu, que vienen como producto de la manifestación del Espíritu, donde queremos quedarnos, ya hay otras interpretaciones o revelaciones acerca de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales y por qué hacemos énfasis sobre los dones espirituales? Los dones espirituales no son más que dádivas del Espíritu manifestadas sobre la vida del creyente para capacitarlo para la obra del ministerio. Los dones del Espíritu es o son la manifestación del poder de Dios revelado sobre la vida del creyente para la extensión del evangelio. Los dones del Espíritu son herramientas que Dios pone en la mano de la iglesia para habilitarla para la realización del ministerio. Los dones del Espíritu son habilidades del Espíritu impartida por el Espíritu para la expresión, difusión, extensión y comprensión del Evangelio. Los dones del Espíritu son investidura de poder manifestada manifestado sobre la vida de un hombre, de una mujer llamado a este santo evangelio. Los dones del Espíritu son el equipamiento para la efectividad del evangelio a través de la obra de poder del Espíritu. Wow. Tenemos que convenir que necesitamos la manifestación de los dones espirituales sobre la vida de la iglesia. Si nosotros observamos algunos ejemplos en el texto bíblico, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al versículo 7, tenemos la apertura del Pentecostés, la manifestación del Espíritu Santo de una manera poderosa sobre los 120 allá en el aposento alto. En esa manifestación del Espíritu hubo un derramamiento de dones, impartimiento de dones. El primer don está manifestado en el discurso que levanta el apóstol Pedro, un hombre que estaba escondido, un hombre lleno de temores, un hombre lleno de vacilaciones, un hombre que se escondió, pero ahora lleno del Espíritu Santo recibe el don de la palabra, el don de ciencia, y desata una enseñanza, un sermón que convence a más de 3,000 almas para recibir a Cristo como Señor y Salvador.
pero además se manifiestan los dones de lenguas e interpretación de lenguas, de tal manera que el pueblo que estaba en Jerusalén tiene que decir: ¿qué es esto? Y estaban maravillados porque les oían hablar en sus propias lenguas. Y de esta manera hubo un despertar en todo Jerusalén por la manifestación de los dones espirituales que se desataron el día de Pentecostés. Si seguimos observando en el capítulo 3 del libro de los Hechos, tenemos la historia del cojo sentado a la puerta del templo de la Hermosa. Ahí va Pedro y Juan a la hora tercera, la oración. Y ahí está el mendigo extendiendo su mano esperando que le dieran una moneda. Y Pedro y Juan dicen: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se manifiesta el don de sanidades. ¿Qué produce este don en la sanidad del cojo? Trajo una revolución espiritual, trajo un despertar, hubo alabanza en el templo, hubo alborozo como el que hubo aquí en esta mañana. El pueblo se llenó de alegría, comenzaron a celebrar porque un hombre había sido sanado, liberado a través del don de sanidad. Pero si seguimos observando en el capítulo 5 del libro de los Hechos, versículo 12, dice que por la mano de los apóstoles se hacían prodigios y maravillas, de tal manera que el pueblo fue impactado y hasta muchos se llenaron de temor. ¿Qué es lo que tienen esta gente? Porque como no podían interpretar de inmediato, se llenaron de miedo y se separaban, pero dice la palabra que cada día se añadían lo que habrían de ser salvo por medio de las obras que realizaban los apóstoles. En este momento, en señales y prodigios, puede que hubieran milagros, sanidades, don de fe. Y mira el impacto, la revolución que ocasiona en el pueblo cuando se manifiestan los dones espirituales. En el capítulo 6, versículo 8 de ese mismo libro de los Hechos, está la obra realizada por Esteban. Dice la palabra que por medio de Esteban se hacían prodigios, señales, obra portentosa a través del don manifestado que tenía Esteban. Inclusive más tarde en el capítulo 7 habla del don de sabiduría revelado en Esteban, de tal manera que no le podían resistir la sabiduría que tenía. En el capítulo 8 de ese mismo libro nos presenta el cuadro profético liberador de obras y milagros a través de allá en Samaria, a través de este varón de Dios, en el cual Dios se exalta y levanta inclusive a 2 de sus hijas como profeta. Miren, mis santos hermanos, la obra de Dios necesita ser expandida, necesita ser esparcida,
necesita producir impacto, y el impacto lo produce el Espíritu, y la manera como el Espíritu le da las herramientas a la iglesia para que se produzca el impacto del Espíritu es a través de los dones espirituales. No solamente podemos verlo en estos casos, pudiéramos seguir hojeando todo el texto sagrado, y cada vez que hay una manifestación de los dones espirituales, vamos a encontrar un impacto en la comunidad, un impacto de salvación, un impacto de liberación, un impacto de bendición, un impacto de bendición en la vida de la comunidad en el cual Dios obra. En el caso del capítulo 13 nos encontramos una manifestación de don profético, sacando a Pablo y a Bernabé y señalándolo para la obra misionera. Y podemos seguir observando cuántos casos hay en el texto de lo que es la obra milagrosa que produce el don del Espíritu. Me pregunto y le pregunto, ¿necesita la iglesia en este contexto la manifestación del don del Espíritu? Hoy las asambleas de Dios a nivel del mundo tiene el programa más ambicioso de toda su historia, el programa MM33, un plan de crecimiento. Ahora las estadísticas establecen que las asambleas de Dios tienen un promedio de 62 millones y algo de miembros a nivel del mundo, y para la década del 33 está planeando llegar a 100 millones de miembros redimidos en todo el planeta. Está planeando alcanzar 10 millones de rodillas de intercesores alrededor de todo el mundo. Está planeando un mover evangelístico que alcance almas redimidas en todo el universo. Está planificando, orando por una manifestación del Espíritu, por un mover del Espíritu, por una experiencia renovadora en el Espíritu, por gente tomada por el Espíritu con obra de milagros, con obra de autoridad y de poder. Y déjeme decirle, solo podemos ver estos resultados cuando el Espíritu Santo venga sobre la iglesia, y cuando reparta dones, equipe a la iglesia, capacite a la iglesia, prepare a la iglesia, unja a la iglesia, saque gente de la iglesia y diga: te quiero dentro de la manifestación de los dones en la palabra. Que nadie resista el verbo, la predicación, la autoridad con que predica, con la cual enseña, porque no solo es el acto de la emoción, es la investidura de autoridad, es el poder, es el fuego, es la unción que pudre el yugo, y cuando se habla se transmite la palabra que penetra y parte el alma y el espíritu y discierne la intención del corazón. Esto es el poder del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo
en este contexto, en estos últimos 30 años del movimiento pentecostal, dentro de las asambleas de Dios y fuera de las asambleas de Dios, hay unos que han sido convencidos o arrastrados y han enarbolado la teología de que los dones espirituales fueron para una época, para un tiempo, para el tiempo apostólico, fue para el arranque de la iglesia apostólica, y una vez la iglesia apostólica arrancó, ya cesaron los dones espirituales. Y yo me pregunto, ¿se secó la fuente? Ya no hubo más aceite, ya el Espíritu Santo cesó, ya el diablo dejó de ser diablo, ya no se necesita más liberación, ya no hay más salvación. El Espíritu Santo no fue dado para un momento, para una circunstancia. El Espíritu Santo es el poder de Dios para la extensión de su reino, para echar hacia adelante la dinámica del evangelio y para que la gloria de Dios sea exaltada en medio de la tierra. La única manera de la revelación del cielo en la tierra, de la manifestación del cielo en la tierra, es a través del Espíritu Santo revelado a través de un hombre, de una mujer. Hay otros que también toman la posición y enarbolan el concepto o la teoría de que el Espíritu Santo espirituales no solo cesaron, sino que postergaron los dones, han ido relegándolo a un segundo, a un tercer plano, y han dado énfasis a los dones naturales por arriba de los dones espirituales. Es interesante el desarrollo de los dones naturales, pero es una bomba del cielo. Alguien que tiene dones naturales sometido a los dones espirituales. La iglesia no está supereditada a caminar solo a través de los dones naturales. Usted diría, ¿para qué queremos el don de sanidad si hay médicos expertos y hay tanta tecnología de la medicina en este último tiempo? Pero la manifestación de los dones espirituales están por arriba de los dones naturales. Gloria al Señor, porque este evangelio es espíritu y ha de caminar a través del espíritu, y la cosa del espíritu se disciernen a través del espíritu. Hay que verla con ojo espiritual, hay que verlo bajo el poder del espíritu, bajo la autoridad del espíritu. No pueden caminar solo con los dones naturales. Cuando pretendemos que el carro del evangelio corra solo a través del combustible natural y no con el combustible del fuego del Espíritu que viene de lo alto, el carro se estropea, no puede cumplir con el propósito. El propósito de Dios se va a cumplir a través de la fuente inagotable del Espíritu Santo derramada sobre la vida de hombres y mujeres que se constituyen en elemento, en herramienta puesta en la mano de Dios. Un tercer elemento: hay gente
que le tiene fobia al mover del Espíritu. Prefieren estar tranquilitos. No le gustan esos movimientos de que se cae, de que baila, de que salta, de que danza, de que grita, de que le tienen fobia. Eso no va conmigo. No, yo sé que hay gente que se cede. Hay gente que le da rienda suelta a todas sus emociones. Pero si usted tiene mucha flema, si usted no tiene esa categoría de desarrollar una actividad emocional y poder adorar y alabar de una manera efusiva como adora el hermano, la hermana, gócese tranquilito, gócese tranquilita. Si usted no salta, por lo menos levante una mano. Si usted no puede levantar una mano, por lo menos tongonee un poquito. Si usted no puede decir un gloria a Dios de voz en cuello, por lo menos diga: Cristo está en mi corazón. Yo siento el fuego que arde dentro de mi pecho. Gloria al Señor. No es sentir fobia, porque cuando el Espíritu Santo viene, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, es imposible que yo, este cuerpo viejo, esta investidura humana, este montón de tierra pueda quedarse inerte como este púlpito. No, cuando la gloria de Dios viene sobre este vaso, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Yo tengo que hacer, aunque sea algo tengo que gritar, algo tiene que moverse. Gloria al Señor, porque la gloria de Dios cuando desciende se manifiesta. Los quiciales del templo se estremecen, y ya no del templo de Isaías en su tiempo, sino de este templo humano. Cuando somos llenos de gloria, cuando viene la unción del Espíritu, cuando descansa ese baño de poder, los quiciales del templo tiemblan. Aleluya, aleluya. Hay otros que no tienen fobia, pero ignoran, desconocen la trascendencia, la importancia de la manifestación de los dones espirituales sobre la vida de un hombre, de una mujer. Desconocemos que son herramientas, desconocemos de que son habilidades del Espíritu, desconocemos que son dádivas divinas, desconocemos que es autoridad revelada de Dios sobre un hombre, una mujer. Desconocemos que es el equipamiento del Espíritu para la ejecución y extensión del reino de Dios. Desconocemos que es la manera como Dios se manifiesta a través de su criatura en esta tierra. Desconocemos que cuando alguien está actuando y trabajando por medio de los dones espirituales, está moviéndose como
interesante y importante del Espíritu para efectuar la obra del Espíritu. Desconocemos que es un llamado, es un privilegio, es un don, es una gracia manifestada y revelada sobre un hombre. Desconocemos que es una bondad de Dios utilizar a un hombre como herramienta para que su gloria sea vista y sea manifestada. Necesitamos un gran avivamiento, necesitamos un mover del Espíritu, necesitamos ver gente levantándose bajo los dones espirituales, necesitamos ver desarrollado el don de profecía, donde Dios habla a través de sus hijitas, de sus hijitos, y puede decir: así dice Dios que te levante, dice Dios que te llama, dice Dios que obre porque Él está contigo. Necesitamos ver la mano de Dios moviéndose a través de cualquier hermano sencillo y simple de la congregación. Un cuarto o quinto, hay quienes dicen que hay que abrirle paso y hacer el énfasis sobre el fruto del Espíritu. Estamos de acuerdo. El fruto del Espíritu desarrolla el carácter de Cristo en la vida del creyente. El fruto del Espíritu nos hace crecer espiritualmente de manera vertical hacia arriba. Necesitamos que el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, bondad, paciencia, templanza, todos estas manifestaciones del fruto del Espíritu se desarrollen, crezcan. Pero el fruto del Espíritu lo que hace es desarrollar la vida del creyente para hacerla apta para la extensión del Evangelio. El fruto del Espíritu nos da crecimiento en el sentido espiritual, pero el don del Espíritu produce el impacto que el fruto del Espíritu hace a través del creyente. Si hay fruto y no hay dones, no quedamos encerrados en las cuatro paredes, engordando, creciendo. Nosotros solo dentro, me lleno de paz, sí necesito paz, me lleno de gozo, sí necesito gozo, me lleno de bondad, sí necesito bondad, pero hay encadenados que necesitan ser desencadenados, hay cadenas que necesitan que caigan, hay gente atada que necesitan ser liberada, hay enfermos que necesitan un toque milagroso de alguien arrebatado, osado, lleno de autoridad de Dios y que tenga la fuerza de decir: en el nombre de Jesús, recibe el milagro de parte de Jehová de los ejércitos. A su nombre. Aleluya, aleluya. Aleluya, mi alma bendice la gloria de Dios. El día de Pentecostés se manifestó el Espíritu Santo con un propósito. El propósito era para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para ser testigos necesitaban los dones espirituales, el cumplimiento de la gran comisión. Esto no es con espada
o con ejército, con su Santo Espíritu. Esto no es con las armas carnales, es con las armas poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Esto no es con el brazo de carne, es con el brazo de Jehová, el brazo del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Queremos ver una revolución en el sector, queremos ver una revolución en la iglesia, queremos ver a gente que sale de su estado de cautiverio, queremos ver gente que sale de su letargo, queremos ver gente que se levante, queremos ver gente que salga empoderada con el poder del evangelio. Busquemos la llenura y la manifestación de los dones espirituales. Los dones son para la iglesia, es el equipamiento de la iglesia, es las capacidades que Dios le da a la iglesia, es la herramienta adecuada que necesita la iglesia. Hoy la tecnología se empodera de herramientas sofisticadas. El médico tiene su propia herramienta, el arquitecto sus herramientas, el ingeniero eléctrico sus herramientas. El Espíritu le tiene las herramientas apropiadas a la iglesia para que se extienda este evangelio de gloria. El médico sus herramientas, el obrero sus herramientas, el electricista sus herramientas, el sindicalista sus herramientas, el psicólogo sus herramientas, pero el Espíritu y el que está bajo el Espíritu y el que hace la obra del Espíritu necesita empoderarse de las herramientas del Espíritu para que la obra de Dios eche hacia adelante. Aleluya. Aleluya. Cierro con esto. Hay un sueño en la mayoría de los pastores y líderes de muchos años. Hemos orado, hemos ayunado, hemos clamado para ver una manifestación del Espíritu cual nunca sobre la República Dominicana. Estamos esperando un gran avivamiento. Estamos esperando un gran despertar. Muchos hombres de Dios que han venido a la República Dominicana, llegando al aeropuerto, testifican que reciben revelación de que República Dominicana será punta de lanza para las naciones. Testifican de que habrá un gran avivamiento. Recuerdo en una ocasión, siendo supervisor nacional de las Asambleas de Dios, llegó una señora de un país lejano de Europa. Dice que soñó 1, 2, 3, muchas veces con la media isla de República Dominicana. Dios le daba una visión, un gran barco. La presentamos en una convención nacional
porque ella lloraba y nos pidió: quiero ver qué es lo que pasa. Quiero hablarle a los obreros. En esta gran visión, ella veía ese gran barco gigantesco circundando toda la isla, dándole vuelta, repleto de oraciones contestadas, atestado de bendiciones para el pueblo. Dios, con la recompensa de Dios para su siervo. Y una voz le decía: no encuentran cómo desembarcar, no pueden desembarcar, tienen tiempo dando vuelta. Y ella decidió venir a República Dominicana para ver qué visión era esa. Oramos, clamamos, pero parece que todavía no ha desembarcado aquel gran barco. Hay una revelación de este avivamiento que ha de venir. Y en esta década de este plan de crecimiento de las asambleas de Dios, yo quiero, hermano Feli, que el Señor me permita ver el avivamiento. Ay, Señor, dame un chance. Permíteme ver el gran despertar. Permíteme ver una cosecha de alma cual nunca en la República Dominicana. Permítenos ver que la unción salga a la Abraham Lincoln. Que la unción salga por todo Piantini. Que la unción salga por todo el Distrito Nacional. Que la unción cubra la isla. Que se cumpla Isaías 59, 19. El enemigo levantará bandera, mas Dios, el enemigo levantará ríos levantará el enemigo, mas Dios levantará bandera a favor de su iglesia. El Espíritu levantará bandera. Gloria al Cordero de Dios. Vienen días y la hora se aproxima. Gloria al Señor, que los dones espirituales estarán al servicio para equipar a los santos. Déjame decirte, búscalo, no han cesado, son tuyos, son para la iglesia, los reparte el Espíritu Santo en una manifestación como la de esta mañana. Lo que hace el Espíritu es repartir, ubicar, capacitar, dotar, levantar para que su gloria sea vista. Padre, Dios Altísimo, la iglesia clama. No basta un tiempo de derroche de emociones. No basta danzar y alegrarnos. Es bueno, pero no basta. Queremos dones espirituales. Queremos el equipamiento de la iglesia. Ay, Dios. Ay, Jehová. Ay, cabazo, banarabazo. Ay, que basarabazo. Queremos ver líderes bajo el equipamiento de los dones espirituales. Levanta líderes con palabra de sabiduría.
líderes con palabra de ciencia, líderes con discernimiento de espíritu. Señor, señala en esta mañana líderes que tengan dones de sanidades. Que deben de rebeso Espíritu Santo, reparte don de milagros. Reparte fe. La fe que traslada montaña. La fe que hace posible lo imposible. La fe. Ay, ay, ay. Espíritu Santo. Espíritu Santo, trae dones de revelación. Trae don de profecía. Géneros de lenguas. Interpretación de lenguas. Clamamos. Estamos en el último trecho de la historia de la iglesia sobre la tierra. Las tinieblas se ciernen sobre el universo. Ahora más que nunca necesitamos los dones del Espíritu. La iglesia apostólica lo necesitó al inicio. Y la iglesia de hoy lo necesita en la conclusión de su historia. Al cerrarse el capítulo de la historia de la iglesia, el diablo ha descendido con ímpetu. Dios. La iglesia necesita esta investidura. Espíritu Santo, póngase en pie, por favor, hermano. Gloria a Dios. 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 Levanta tu mano al cielo. Levanta tu mano. No somos de los que creemos que cesaron los dones.